Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano. ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad, porque ahora en el 91.3 de la FM, en tempsdelibras.cat y en ripolletradio.cat empieza Temps de Llibres, Tiempo de Libros, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. El programa de hoy no te lo puedes perder, y no te lo puedes perder por dos razones principales. La primera, pues porque tenemos al único hombre con licencia para curiosear del planeta literario, Alfred López, que viene con un montón de datos curiosos, sorprendentes, y que solo te los creerás si lo escuchas de su boca. Pero sobre todo porque vamos a conocer a una escritora increíble que viene a presentar su última novela titulada Sugar Killer. Ya sabes que, como siempre, pues a los controles de la nave están Jordi Puy, Sergi Requena, y que también, como siempre, el que te habla es un servidor, Antonio Lozano, ya sabes, el ciego que recomienda libros. Como no quiero perder más el tiempo, arrancamos ya un nuevo Temps de Llibres, Tiempo de Libros. En Temps de Llibres, Tiempo de Libros, licencia para curiosear. Pues fíjate que parece como si hiciera un ratito que estábamos charlando con Alfred y ya han pasado semanas, volvemos a tenerlo aquí, al único hombre con licencia para curiosear, y como bien dice su título, seguro que nos trae datos súper curiosos. ¿De qué nos hablas hoy? Pues hoy os quiero hablar de Ernest Hemingway, que Ernest Hemingway utilizaba frases cortas y directas, influido por su trabajo periodístico. Él venía del mundo del periodismo y cuando se comenzó a escribir libros, pues quiso hacerlo de esa manera, ¿no? Frases cortas y directas. Y esa economía de palabras, que bautizó como teoría del iceberg, o como diría él, teoría del iceberg, se convirtió en su sello literario. Pero solo se muestra la punta de la historia, mientras que lo más profundo, pues eso, permanece oculto bajo la superficie, esperando ser descubierto por el lector. Tenía eso, dice, pongo esas frases, pongo esas, todas esas cosas que pongo, pero que sea el lector el que luego indague, el que haga un viaje hacia lo que he querido explicar. También te quiero hablar del escritor japonés Haruki Murakami. Que este escritor comienza el día escribiendo a las 4 de la mañana, y mantiene una rutina estricta que combina disciplina militar y creatividad. Y tras varias horas de escritura pasa a correr o nadar, hace deporte, y luego convencido de que esa resistencia física es la clave para mantener la claridad mental. Hombre, es un grandísimo escritor, además es un señor que viene sonando desde hace muchísimos años, siempre que se va a fallar el Nobel, siempre está entre los favoritos, pobre, todavía no sigue esperando. Por eso, porque fallan. Sí, es probable. Festival del humor. Y también quiero hablarte del diario de Ana Frank, que el diario de Ana Frank ha sido traducido a más de ¿cuántos idiomas? 100. Bueno, no, más de 70 idiomas. Y este testimonio adolescente del Holocausto se publicó en 1947 y ha vendido más de 30 millones de ejemplares. Y su vigencia radica en la mirada esa inocente y a la vez desgarradora de aquella niña atrapada en medio de la barbarie. Y como, el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Ámsterdam, visitar la casa de Ana Frank, y la verdad, la piel de gallina. Sí, claro, y más cuando visitas, si has leído el libro y visitas la casa, claro, es que te vienen todos esos recuerdos. Vas viendo todos los cuartos como donde se estaban escondidos. Poniendo a mí la piel de gallina, y eso que yo no he estado en la casa. Y ahora quiero explicaros, si te pregunto cuál es la frase que te viene a la cabeza que represente mejor a Sherlock Holmes, ¿cuál dirías que es? Sé que más de piel es elemental, querido Watson. Vale, pues lo que vengo a explicaros es que jamás en ninguna de las novelas de Arthur Conan Doyle
se dijo esta frasecita, sí. Y es que la primera vez que esta fórmula apareció, no fue en un libro, sino en una película. Fue en 1939, en la película Las aventuras de Sherlock Holmes, estrenada 9 años después de la muerte de Conan Doyle, y el cine fue quien le regaló esa coletilla inmortal al detective. Fue un guionista el que lo hizo, no el autor o el creador del detective. Que nadie sabe el nombre del guionista. Ahí está, y creo que es lo más famoso, y desde entonces la hemos repetido hasta grabarla en el imaginario colectivo. Lo mismo pasa con otra de sus señas de identidad, la pipa curvada. Sherlock Holmes, cuando lo vemos en retratos o lo vemos en películas, en obras de teatro, lo vemos que lleva una pipa curvada, no lleva una pipa recta, la típica. ¿Pero por qué? Pues en los relatos de Conan Doyle nunca se especificó el tipo de pipa que fumaba Sherlock Holmes, sino que la convirtió en un icono, fue un actor. El actor, y ese sí que se sabe el nombre, fue William Gillette, que lo interpretó en el teatro desde 1899 durante más de 1.300 funciones. Y es que Gillette se dio cuenta de que con la pipa recta, porque empezó a hacerlo con una pipa recta, el público no podía ver bien su cara. Ostras. Entonces puso una pipa curvada para que le viesen bien la cara desde platea. Bueno. Y así sí que decidió cambiarla por una pipa curvada, mucho más teatral. Y este gesto, que nació como una necesidad escénica, acabó definiendo eso para siempre, la imagen esta de detective. Y no solo eso, Gillette también popularizó la gorra de cazador de la famosa Dirk Stacker, que llevan también, y en este caso se inspiró en unas ilustraciones de Sidney Paget, que ya había dibujado en 1891, en el relato El misterio del Valle de Boscombe, y se inspiró en esa ilustración para llevar también en la obra de teatro la gorrita esta típica de cazador, pues que no aparece tampoco en las novelas, ¿no? ¿Y sabéis además en quién se inspiró Conan Doyle para crear Sherlock Holmes? Ni idea. Pues también tenemos el nombre, Joseph Bale. Era un profesor suyo de medicina de la Universidad de Edimburgo. Era un médico con un don especial para la observación y la deducción. Y bastaba con ver a un paciente entrar por la puerta para adivinar su oficio, su edad, su procedencia, con una precisión asombrosa. Y Conan Doyle, como estudiante, se fijó en este profesor, en cómo tenía ese poder de deducción, y se lo aplicó todo. Tal cual, sí, es una señal de identidad de Sherlock Holmes. Así que, ya lo sabéis, todas estas cositas de Sherlock Holmes, aquí os las he traído en esta licencia. Pues muchísimas gracias, porque además hay muchos. Fíjate que el del elemental querido Watson, ese sí lo sabía, por eso yo digo, es el dato más curioso, o sea, lo que más llama, pero sé que me vas a pillar por ahí, pero el resto yo no los conocía. Por eso es que yo empezar con esa, que era la fácil. Claro, has empezado por lo fácil. Y luego ya traerte esas otras cosas. Pues Alfred, muchísimas gracias y te esperamos con ansia de aquí a 15 días. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya sabéis que nuestro lema, nuestra motivación principal es hacer que te entren ganas de leerte encima. Pues hoy vamos a cerrar el círculo porque nos acompaña una persona que se escribía encima y de esa necesidad nació su última novela, Sugar Killer. Una novela pues que trata un tema delicadillo y muy de actualidad y poco tratado en la literatura, como es el tema de los sugar daddies y las sugar babies. Te hablo de Mireia Llévenes, a la que tengo el gustazo de tener aquí en el estudio de Ripoller Radio. Mireia, buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de libros. Hola, buenas tardes, un placer. Oye, hace ya un par de mesecillos que está Sugar Killer a la venta. ¿Qué tal está yendo? ¿Qué retorno estás recibiendo? Que imagino que tiempo has tenido ya de que te llegue algo, ¿no? Sí, ya han llegado algunos feedbacks y la verdad que todos muy buenos. Está teniendo una acogida preciosa y algunos feedbacks que me llegan
por ejemplo, el que más destaco es que me dicen que tiene este carácter cinematográfico, ¿no? Como que estás leyendo y estás viendo la película absoluta. Tal cual. Y que te abstraes de tu vida. Es tan intensa la vida de Macarena, de nuestra protagonista, que literalmente dejas de vivir la tuya por unos minutos, ese rato de lectura, y te evades. Que cuando te adentras en la lectura un poquito, lo que quieres es eso, precisamente evadirte, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oye, una pregunta, Pelín, así de mala leche. ¿Más feedback de hombres que de mujeres que de hombres? Te diría que 50-50, más o menos igual. Sí que es verdad que yo esperaba más hacia mujeres, porque suelo escribir como para mí, libros que a mí me gustaría leer, por lo tanto, chicas de mi edad suelen ser el público objetivo. Pero estoy muy sorprendida porque ahora que ha pasado San Jordi, firmas y demás, algunos hombres se han acercado, les ha llamado la atención el título, la portada, la contraportada, y me lo han comprado sin conocerme, ¿no? Que eso es algo muy bonito que te pase como escritor, gente que no te conoce y que te descubre. Y también he recibido feedback de ellos y la verdad que ha sido una pasada. Pero más o menos a la par. Es que es un libro y es una temática que es llamativa. De hecho, a mí cuando me enviaron la reseña de Contraluz, dije, yo quiero hablar con Mireia, quiero leerme este libro, me llamó mucho la atención y tampoco te conocía ni nada. Y la verdad es que no me ha decepcionado. Qué bien que le dieras una oportunidad, porque tengo la sensación que puede generar prejuicio por la temática. Y que si por eso te preguntaba también de si más hombres o mujeres en el tema del feedback. No, yo creo que indistintamente del género puede generar prejuicio. Te diría algo más quizá de la edad. Que si hay alguien que no sabe de qué va este mundo, puede ser que diga, ¿qué es esto? Qué raro. Pero es que si le das una oportunidad, es que solo que le des una oportunidad al primer capítulo, te enamoras de Macarena. Ahora hablaremos más, con más detalle de Macarena, de los Sugar Babies, de las Sugar Daddies, pero primero, como siempre, hoy vamos a conocer un poquito mejor a nuestra invitada, nada, con 4 detallitos biográficos. Eres de las invitadas más jóvenes que se ha pasado por el Temps de Llibres. Mireia nació pues el mismo año, por ejemplo, que una autora estadounidense, Toni Morrison, era galardonada con el premio Nobel, que un tal Antonio Gala escribió un libro que yo he sido incapaz de leerme, que fue La Pasión Turca, aunque tiene muy, muy buena prensa, y que uno de mis escritores favoritos, Miguel Delibes, era galardonado o reconocido con el premio Cervantes. Todo este rollo es para preguntarte que cómo eras, Mireia, de pequeña. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros años? Antes de hablar de cómo era de pequeña, voy a añadir otro dato más que es muy característico y del que me enteré la semana pasada, justo hoy hace una semana, y es que la canción Macarena, de Los del Río, también es del mismo año que nací yo, del 93. Bueno. ¿Y por qué lo destaco? Pues porque, como habéis podido escuchar, Macarena es el nombre de la protagonista y además es un nombre elegido precisamente por esta canción, y hay un detalle al final de la novela al que le hago referencia también, ¿no? Entonces, bueno, es curioso. Sí. Yendo a mi corta vida, yendo a los principios, yo tuve una infancia muy feliz, la adolescencia no lo fue tanto, pero mi infancia fue muy feliz y la recuerdo mucho leyendo. Yo he sido muy, muy lectora y leo gracias a mi madre. Mi madre lee muchísimo y yo recuerdo pues algunos domingos después de desayunar pues tumbarnos en su cama a leer cada una su libro, momentos en el sofá también cada una con su libro. A día de hoy nos seguimos regalando libros o prestando libros de nuestras propias librerías para después compartir. Oye, ¿a ti este te ha gustado? Este no. Entonces, ¿seguís leyendo juntas? No vivimos juntas, pero vivimos cerca y siempre hay excusa para hablar de algún libro. Y después hablaremos de ello, supongo, ¿no? Yo estudié magisterio y cuando algunas familias me venían a preguntar, oye, ¿cómo lo hago para que mi hijo, mi hija lea? Yo les preguntaba, ¿tú lees? Porque al final aprendemos por imitación. Sí. Y bueno, yo aprendí por imitación de mi madre, es decir, hay algo en imitar eso que hace esa persona que tanto admiramos y queremos, ¿no? Como puede ser un progenitor, y entonces yo recuerdo, puedo cerrar los ojos y recordar la respiración pausada de mi madre al leer, cómo pasaba la página, ¿no? Como yo la observaba. Entonces, cuando tengo necesidad, supongo, de manera inconsciente de ese refugio, de esa calma,
para mí coger un libro me evoca a eso, ¿no? Chulo. A esa sensación. Esto por un lado. Y después por otro tuve la gran suerte también de tener un padre muy fan que me animaba mucho a hacer estas cosas que tanto me gustan. Entonces yo escribía ya de pequeñita cuentos, poesía, después de más mayor ya reflexiones, y él siempre ha sido como alguien muy predispuesto a leer. No, él no lee, pero él siempre me lee, ¿no? Entonces, al final tener Lo cual familia, tiene doble mérito, porque encima... Sí, y es muy bonito porque te hace sentir como muy especial, ¿no? De no le gusta leer y me lee a mí, wow, está destinando su tiempo y hacer algo que es mío, ¿no? Le da como doble valor. Entonces creo que he tenido mucha suerte en ese sentido. Oye, esa Mireia niña que soñaba con ser de mayor. Yo soñaba con ser artista, Wow. porque yo hacía baile de salón, empecé a los 5 años, muy chiquitita, hasta hace 10 años que lo dejé, he hecho alta competición, he estado en el Campeonato de España. Oye, y eso todo. es durillo, ¿no? Eso es duro, muy duro, fueron muchas horas. Y usábamos vestidos preciosos y muchas veces me los ponía en casa otra vez cuando no era el momento de ponérselos, y jugaba mucho como delante del espejo, esa cosa de disfrazarme, de transformarme, ¿no? De hacer como que cantaba o de que actuaba, ¿no? Entonces ya siempre me ha gustado mucho dibujar, también de mis padres he viajado mucho con ellos y he visto mucha cultura y mucho arte, entonces ahí se despertó como toda mi pasión por el arte también. Entonces yo sabía que quería hacer cosas relacionadas con el arte. ¿Qué pasa? Que a veces cuando te vas haciendo mayor te dicen, no, es que tú de pequeña, ¿qué hacías? Mi madre me decía, tú siempre ponías todas tus muñecas y les explicabas cosas, ya quería ser maestra. Y después me di cuenta que en realidad yo pensaba, bueno, ¿quería ser maestra o estaba imitando a mi maestra, no? Claro. Porque al final funcionamos, todos los niños hacen eso alguna vez, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo lo que a mí me pasa es que yo tenía muchas ganas de contar cosas. O sea, a mí me ha gustado siempre narrar, entretener y expresar, ¿no? Entonces, ya sea por el arte, por el baile, o sea, las artes plásticas, las escénicas, las literarias, ¿no? Siempre he buscado como mi manera de expresarme. Y si no, tener un pequeño público a quien explicarle un tema que a mí me parezca interesante, como supongo que después Y al final un poco en tu trayectoria se nota eso, ¿no? Un poquito de... Porque ya lo has dicho, eres maestra, eres profesora de primaria, estudiaste Bellas Artes... Eres escritora también, claro, todo lo que es explicar de una manera o de otra te lo has llevado a tu terreno. Has hecho tantas, comunicar. Claro, has hecho tantas cosas por inquietud, porque no encuentras tu sitio. Por inquietud sobre todo. Y sí que hubo mucho tiempo que no encontraba mi sitio. Es decir, yo me veía en la escuela y yo veía que yo no podía estar 40 años en ese formato, que yo no iba a ser feliz y que, bueno, que está estupendo para la gente que sí que le gusta, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de hacer otras cosas, no regladas además. Y entonces hubo una época que mientras estudiaba Bellas Artes trabajaba de maestra, ¿no? Y estuve haciendo como esa doble vida que, wow, fue muy intenso, porque trabajar de profe, no eres solo profe, es todo lo que conlleva eres psicóloga, después. eres bombera, eres abogada, eres enfermera, eres un poco de todo, ¿no? Y con toda esa intensidad a las 5 intentaba salir puntual del cole para llegar tarde a las clases de la facultad. Claro. Y llevaba como esa dualidad hasta que llegó el confinamiento y pensé, Bellas Artes es una carrera preciosa para hacerla online, me doy una pausa hasta que podamos retomarlo presencial. Y en esa época, entre que yo había empezado a hacer terapia y me había encontrado casuísticas en las escuelas de cómo acompañar las sexualidades en las infancias y las adolescencias, sentí como que había poca educación emocional y sexual y que yo tenía ganas de formarme más. Y ahí fue cuando me especialicé en educación sexual. Y diréis, bueno, pero ¿qué vueltas has pegado, Mireia? Reina, ¿qué te pasaba, no? Pues es que después también se añadía que tanto en el arte como en la literatura, tú como autor o como artista, tú tienes ganas de hablar de algo. Entonces yo me empecé a hacer la gran pregunta de qué quieres hablar con tu arte. Y yo tenía ganas de hablar de toda esa emocionalidad, del amor, de los vínculos, de la sexualidad. Y muchas veces, pues, de palabras se puede explicar, pero hay algo también en lo artístico, ¿no? Que hace que todos, bueno, que se transmite de una manera distinta. Entonces yo quería llevarlo a mis libros y a mi arte.
Y de hecho el tema de la educación sexual sigues trabajando de ello a día de hoy, o sea, ¿no? Tuve una pausa de docencia, estuve unos años trabajando en un museo Oye, qué chulo. para terminar la carrera de Bellas Artes y hace justo un añito que empecé a trabajar en la cooperativa con las chicas con las que me formé, con lo que ha sido una manera también de cerrar el círculo preciosa y me siento súper realizada porque puedo volver a las escuelas, puedo estar con adolescentes y jóvenes, que me encanta, cosa que cuando eres profe de primaria pues solo estás en primaria, y puedo hablarles de un tema que a mí me apasiona y que creo que es fundamental, porque aunque digamos como, no, ya todo se sabe, ahora ya somos muy modernos, ya no, bueno, hay muchas dudas, hay muchas inseguridades, muchas veces los adultos no sabemos acompañar a las infancias y a las adolescencias, y me parece... O sea, es increíble poder, como externa, ¿no? Además, en las escuelas normalmente no hay tiempo para tratar estos temas, y cuando tú entras como externa, se abren a hacerte preguntas que quizás si fuera su tutora no harían. Y claro, y además entiendo que es una cosa que no sé hasta qué punto está tan normalizado dentro del sistema educativo. Es decir, ahora cada vez hay más centros que lo ven necesario porque lo es. Es que lo es. Es que lo es, debería ser integral, ¿no? Educación sexual integral. Pero por desgracia, pues sí, a no ser que la escuela o el AFA lo decida, sigue siendo como el típico tema de sexto de primaria de la reproducción de los animales llevada al mundo humano. Y claro, eso tiene una visión biocentrista, médica, cargada de culpa, de miedo, que lo último que hace es invitarte a conocer tu cuerpo, a entender cómo funciona, a descubrir tu propio placer, ya no en lo sexual, sino pues en el placer de la vida, de que tenemos un cuerpo para disfrutar, para vivir esta experiencia humana, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos todo el rato mensajes que van en contra de nuestro cuerpo? Pues un poco como trabajar desde ahí. También hablamos de presión estética. O sea, es muy interesante poder... La verdad es que sí. Siento que es una invitación a que se cuiden primero a sí mismos y a sí mismas, y que eso, cuando tú estás bien contigo, puedes estar mejor con tu persona de enfrente. Entonces, aunque parezca que no, pero es una acción comunitaria, ¿no? Para también salvarnos un poco de este individualismo tan extremo al que estamos llegando. Oye, centrándonos ya un pelín en la escritura, claro, tú me dices que desde pequeñita ya pues te hacías tus pinitos escribiendo y tal, pero ¿en qué momento te das cuenta que dices, a ver si es que yo para esto voy a valer? Yo todavía no lo tengo muy claro de si valgo o no valgo. Tengo un síndrome de la impostora que no lo ves, pero está en la habitación, está aquí en nuestra sala, está aquí sentado al lado. Pues déjatelo fuera porque ya te digo que... Que es como difícil de quitártelo de encima. Sí que es verdad que cuando el confinamiento y llegó ese momento de pausita y de querer aprender, especializarme en educación sexual, cayó en mis manos el libro de Julia Cameron, El camino del artista, que recomiendo muchísimo a cualquier persona creativa, no tiene que ser solo con ganas de escribir. Y entonces tenía como el material para escribir un libro, y también pues en ese momento conocí a Itziar Sistiaga, una mentora de escritura, y me ayudó como a darle forma. Y ahí fue la primera vez que dejé un poco el relato y la reflexión y la poesía para escribir algo como con más cuerpo, que tenía 90.000 palabras ese documento de Word, y dije, pero... A ver, yo sospechaba que tenía charrera, pero tanta, madre mía, ¿no? Cuántas cosas por contar. Así que ahí fue como pero ese libro está en un cajón, nunca se va a publicar, porque es la incoherencia con patas. Bueno, pero forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? De creación de tú como escritora. O sea, un poquito en autoestima sí que dije, oh, wow, lo puedo hacer. Yo también puedo escribir. Un poco es eso de el darte cuenta que eres capaz de... Sí. Que de ahí a que tenga cuerpo y forma es cuestión de curro, de formación en todo caso. Recuerdo que también en ese momento me animó mucho leer a María Reig, que es una chica del 92, y pensé, ¿esta chica tan joven ya ha escrito 2 tochacos de novela histórica? ¡Wow! Como... ¡Wow! Si ella puede, yo también puedo. ¿Por qué no? O sea, porque a veces también hay como... Siempre hay esas creencias de, ya soy muy mayor para, o soy demasiado joven para. Siempre. Todos vamos a encontrar... excusas al final. Sí, excusas, ¿no? Entonces al final era como, bueno, pero hay gente de mi edad que lo está haciendo. Yo también puedo. Y bueno, ese libro se quedó ahí enterrado. Cuando terminé Bellas Artes, sí que escribí un libro que a mí me hubiera gustado leer cuando me rompieron el corazón, que se llama La voz de las musas. Me lo autopubliqué. Llegó a muy buenas manos y bueno, ahí empezó como todo el camino hasta Sugar Killer.
¿Y cómo acaba Sugar Killer en una editorial? Porque, claro, Pues- el primero te lo autopublicas, ¿no tuviste la tentación de autopublicarte el segundo? ¿Tuviste que picar a muchas Mira, puertas? yo tengo la sensación de que la autopublicación siempre va a estar allí en el peor de los casos. Sí. Es decir, ya sé hacerlo, porque además todo lo que en las Bellas Artes te enseñan a diseñar y a maquetar y el InDesign lo llevaba también pues. mucho por la mano y pensé, pues mira, mi obra de arte, yo me hago mi portada, mi tal, entonces yo lo vivía así, pero fue un proceso súper solitario, de muchas dudas, de muchísima inseguridad y sobre todo la distribución fue agotadora. Yo mandaba los libros uno a uno. O sea, yo hacía a la gente rellenar un Google Forms con su dirección y yo todos los lunes Porque iba a correos. No lo hiciste por Amazon. No, no quise hacerlo por Amazon. Aunque mucha gente me lo recomendaba a nivel de ventas, mis valores fueron por delante, o sea, los quise poner por delante porque no creo en esta industria masiva y yo lo que quería era poder favorecer a las librerías de mi pueblo, de Sant Cugat. Claro. Y bueno, que yo no... Quien me escuche dirá, Sant Cugat no es un pueblo, tiene 100.000 habitantes. Es verdad, Bueno. pero para mí sigue siendo un pueblo. Y me gustaba mucho esa cosa de librería local. Entonces, pues me busqué una imprenta y recuerdo cuando hablaba con el chico de la imprenta y le decía, bueno, pero 50 y es que me van a sobrar tantos libros, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y me decía, yo sacaría unos 100 que los vas a vender, ¿eh? Los vas a vender menos de una semana y ya no me los había quitado encima y estaba Guau. pidiendo otra impresión, ¿no? Y así, pues, sin ser conocida, pues gente de mi alrededor, el boca a oreja, ha hecho pues que vendiera libros. Pero sí que es verdad que cuando empecé a hablar de ello, la primera persona que me lo compró, me hizo un bizum, recuerdo, porque claro, todo esto estaba como hecho así, de estar por casa. Claro. La primera persona que me hizo un bizum y que por lo tanto lo pagó antes de que saliera a la venta fue Francesc Miralles. Guau. Francesc Miralles creo que es la persona más generosa que he conocido nunca. Fue el primero en comprarme el libro y sí que se lo di un par de meses más tarde. Le encantó, le gustó mucho mi estilo de escritura y me dijo, te tengo que presentar a Sandra Bruna, que es mi actual agente literaria. A Sandra Bruna unos meses más tarde, o sea, me dio como un tiempo de barbecho, de leer, de bajar ideas y yo tenía la idea de todo este mundo del sugar dating. Detrás de esto fue un proyecto de la carrera, no quiero que se quede en un proyecto de la carrera, yo quiero hablar de ello, no hay literatura que hable de ello. Claro. Entonces escribí los 2 primeros capítulos, le fliparon y me dijo, es que esto ya sé qué editor te lo va a publicar. Y efectivamente, Fernando, de Contraluz, fue quien se enamoró de esta historia y quien creyó en mí también. ¿Con 2 capítulos solo? Sí, Wow. sí. Y con una sinopsis con spoiler, obviamente, Sí, claro. pero... Qué maravilla, ¿no? Pero el primer capítulo creo que tiene algo como de prometedor, ¿no? Y que hace que enganche hasta un editor sabiendo que yo no era una persona conocida. Que hoy en día parece que para que una... Hay veces que las editoriales también apuestan por personas que tienen muchos seguidores en Instagram, que no es Sí. mi caso, ¿no? Que me conocéis en casa, los de casa. Entonces estoy súper agradecida. Y así pues nace Sugar Killer, nada, lo decíamos de mano de Contraluz, hace un par de mesecitos. Lo primero que te tengo que preguntar es ¿por qué Sugar Killer? ¿Por qué ese título? Pues mira, tengo que confesar que es un título que a mí no me gustaba, que me lo sugirieron. Y Desde la editorial. sí, me lo sugirió el editor. Decía que era muy distinto, que es un título que puede vender per se, ¿no? Porque como es una palabra inventada... entonces Llama la atención, llama sí. la atención. También es verdad que tengo la típica vecina que se lo lee y me dice su alquiler y digo, no es su alquiler, aunque podría hablar de ello también, pero no va sobre el alquiler. Y no me gustaba. Lo que pasa es que dije, vale, no me gusta, pero por no ser criticona, lo que voy a hacer es un listado de 70. O sea, no pensé que serían 70, pero empecé a hacer como lluvia de ideas y me salieron 70. Pero es que ninguna de las 70 me convencía tanto. ¿Por qué? Porque Sugar Killer tiene esa cosa de sugar, de azúcar y de killer, que es Macarena. Macarena es tierna, nuestra prota es tierna, es dulce, es seductora y a la vez te puede pegar un rodillazo y doblarte y quedarte al suelo. Oye, ya que nuestro programa lo escucha gente de un abanico muy amplio, estamos hablando de Sugar Killer, de los Sugar Daddies, todo esto y palabrejo Con nomenclatura inglesa. extranjero, explícanos un poquito qué es un Sugar Daddy, por extensión, qué es una Sugar Baby, para los que no sepamos de qué va esto. El sugar dating, entendiendo el dating como las citas, ¿no? Funciona entre 2 personas. Si es sugar daddy, daddy es señor, por lo tanto es un señor mayor.
y sugar baby, ese bebé, no es bebé, pero es una chica joven. Las chicas suelen tener alrededor de unos 20 años y los hombres de 50 para arriba. Y la característica es pues que el hombre, aunque también hay sugar mummies, pero muchas menos, Sí. La característica es que el sugar daddy pues tiene una posición social, económica, tiene un poder, un estatus, y la sugar baby pues normalmente es una persona pues que tiene unos estudios por pagarse, un piso, o pues un poco como mi generación y las generaciones más jóvenes que Está tenemos complicada una la cosa. dificultad tremenda para poder acceder a la vivienda, por ejemplo, o a la vida, ¿no? O a pagarte unos estudios. cual. Entonces, bueno, no deja de ser un intercambio, ¿no? de dinero a cambio de conversación, de compañía o de sexo también. Es decir, una prostitución de lujo. Claro, una prostitución que es como muy amplia, no solo no tiene por qué implicar solo sexo, o puede ser, lo que decías tú, ¿no? Puede ser compañía, puede ser, pero al final es tú. Uh-huh. Te ofreces tú a cambio de un servicio el que Sí, sea un poco. Sí, Ana de Miguel, una feminista, habla de esto en términos de neoliberalismo sexual, que es un término muy curioso en el que estamos en este momento liberal, ¿no? De mujer, ahora eres libre, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, eres una mujer empoderada, empresaria. Sí, pero sigue vendiendo tu cuerpo, sigue usando tu cuerpo como moneda de cambio y sigue alimentando con tu sexualidad mi bolsillo como seguramente hombre que pone una plataforma, ya sea de sugar dating, ya sea de OnlyFans, ya sea de lo que sea, porque se puede acceder, bueno, es como, siempre digo lo mismo, ¿no? La sociedad está evolucionando con estas redes sociales, la prostitución también. Claro. Entonces está a un solo clic. Es que es un tema delicadillo el tema de... Aparte supongo que te lo venden un poquito como diciendo yo tomo la decisión, Sí. pero acabas tomando la misma decisión que se lleva tomando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tú tienes la falsa sensación de libertad un poco, ¿no? Exacto, y se romantiza además, ¿no? Hay esta cosa romantizable de que tú puedes, que tú eres poderosa y que tú, pues eso, ya no quieres ser dependiente de un hombre. Vale, de acuerdo, no eres dependiente de un hombre aparentemente, pero en el fondo estás alimentando bolsillos de hombres, porque estas aplicaciones, por mucho que tú te lleves un gran porcentaje, ¿quién hay detrás? Claro. Vamos a buscar los nombres de quién los han creado. Ya lo has explicado alguna vez, pero claro, tú dices que la semillita, el germen que genera Sugar Killer es alguna propuesta de este estilo que recibiste tú directamente pues a través de tus mensajes de Instagram, ¿no? Sí, exacto. Estaba terminando cuarto de carrera, no, mentira, era el verano antes de cuarto de carrera cuando empecé a recibir, la primera vez recibí un mensaje por Instagram y fue muy parecido a uno de los que sale en el principio de la novela, que después obviamente le meto ficción, pero que iba por esos tiros, si quieres lo podemos leer. Sí. ¿Sí? Encantadísimo. Dice... Puedes escuchar las páginas pasar. Súper bonito. Dice, hola preciosa, ¿cómo estás? Estaba danzando entre perfiles hasta que he dado con el tuyo. Tengo que confesar que quitas el aliento. Me ha picado la curiosidad y he pensado que tenía que contactarte ya. Me muero de ganas de saber más de ti y de ver a dónde nos lleva esto. Si aceptas ser mi protegida, puedo llegar a ser muy generoso. Esta historia sigue. No os voy a contar cómo, tendréis que abrir el libro por lo menos. Eso es parte de un mensaje que te llegó a ti tal cual. Exacto. Wow. Y después yo le meto más ficción, pero iba por aquí, ¿no? Y siempre los mensajes, ese fue el primero, recuerdo que lo borré porque me dio mucho asco y pensé, ¿qué es esto? Fuera. Pero es que al cabo de unos días me llegó otro, y me llegó otro delante de alguien y lo compartí con ese alguien y me dijo, bueno, y el mensaje ese decía como, ¿te gustaría ser mi sugar baby? Y dije, ¿sugar qué? ¿Qué es esto? Y de repente la gente a mi alrededor sabía de lo que iba, ¿no? Y entonces empecé a investigar sobre ello. Y es que hay aplicaciones y como que y además por cualquier otra aplicación también, ¿no? Como que se busca establecer esos vínculos. Entonces, bueno, eso, hombres mayores que buscan a chicas jóvenes y me ofrecían $5.000, $7.000 a la semana, porque justo me contactaron americanos. Pero también había una parte de mí que pensaba que podía ser una estafa y por eso ya ni respondía, ¿no? Yo no llegué a responder esos mensajes nunca. Pero después me di cuenta que había una aplicación
que la aplicación estaba legalizada, que después he conocido a gente que sí que lo ha sido, que me ha contado su testimonio, que ha sido precioso. Han sido sugar babies, pero me ha gustado mucho saber cómo era. Y claro, después te cuentan cosas pues que se enamoran. Claro, Claro, al final... Hay tú una, no hay conoces una a relación, nadie, aunque ¿no? sea Claro. en el mundo de los famosos, que hay una gran diferencia de edad entre Sí. ellos. O sea, ¿cuántas historias no hemos conocido, no? ¿Qué pasa? Que al final ya no es tanto por la diferencia de edad, sino en los roles de poder que se establecen entre ellos, que es algo que yo he querido investigar mucho en esta novela y que invito al lector o a la lectora a que se pregunte. No hace falta ser sugar daddy o sugar baby para tener juegos de poder con la persona que tienes delante a la hora de vincularnos, porque eso es algo que repetimos de lo que hemos aprendido con nuestros padres. Claro. Entonces, si tú no lo sanas en terapia, a veces, pues, ya sea con tu pareja, ya sea con tus amistades, con tus propios padres, con un jefe o una jefa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué estamos dispuestos a llegar para conseguir un poquito de poder respecto al otro? Y al final la pregunta es, ¿de verdad merece la pena luchar por un poco de poder? O sea, como que se puede, Sí. lo puedes ver como con un ejemplo cotidiano de tu vida y lo puedes llevar a extremos a lo que están haciendo los políticos en el Oriente Medio, ¿no? Por ejemplo, entonces es como, bueno, ¿hasta dónde hace falta llegar con el poder? Claro, llegas incluso a veces a pensar que es un punto como de síndrome de Estocolmo, ¿no? Tú cuando estás por debajo, pues idolatras la persona que tienes arriba, ¿no? Totalmente. De hecho, hay otro concepto que se llama la erótica del poder, Sí. que es esa cosa de enamorarse de un profesor, ¿no? En caso de las mujeres, de enamorarte de un profesor, de un chico que es mayor que tú, porque tiene como esa cosa que te puede, ¿no? Como te puedes sentir más cuidada, o de un jefe, ¿no? Y claro, hablo como desde posición de mujer porque soy mujer, ¿no? Pero como que todo el mundo seguro que conoce alguna de estas dinámicas que se han dado y que tiene algo que después quizá piensas, pues esa persona tampoco me gusta, no es para tanto, pero tiene un algo Que que te engancha, que lo ves como erótico, o que te genera deseo. ¿Qué es? Su poder, Claro. es el poder. estamos hablando todo el rato de Macarena, y Macarena no es nada más que la protagonista de Sugar Killer, que es una muchacha de 27 años que lleva una doble vida. Por la mañana estudia Bellas Artes y por la tarde-noche pues ejerce de sugar baby. Y hay una Sugar Baby muy particular. Sí, de hecho... Dime. De hecho, yo os invito a que leáis el primer capítulo entero, ¿no? Que no os dejéis llevar por el prejuicio, porque aparentemente puedes decir, ¡buf! Un libro, la protagonista es prostituta. Bueno, dale una oportunidad. Claro. ¿Por qué? Porque Macarena aparentemente tiene una doble vida que se piensa que nadie conoce, se lo cree, pero veremos si es verdad. Y eso, como bien nos has explicado, ella es una estudiante de Bellas Artes y por las noches lo que hace es seleccionar a víctimas, porque sus sugar daddies no es alguien que el azar le da, sino que ella los selecciona. Y son personas que en el peor de los casos no la podrían denunciar. ¿Por qué digo eso? Porque son personas que no les interesa, pues que si la denunciaran, pues saldrían expuestos, claro. no querrían verse metidos en esto. Entonces ella aprovecha esa característica para seducirlos, drogarlos y robarles, ¿no? Ahí está el punto. Entonces Macarena lo que hace es cambiar de identidad cada día con cada víctima para que no la reconozcan, para claro. que ella tenga su vida anónima como Macarena, que es su identidad, y después cada noche pues diseña, hace fotos, ¿no? Y mira pues cómo viste, que si lleva peluca o no lleva peluca, cómo anda, cómo posa y qué actitud tiene, cómo se va a presentar enfrente de este nuevo sugar daddy al que se va a encontrar. Y además tiene el tinte camaleónico. Pero claro, lo importante de todo esto ya no es ver lo que hace, sino conocer sus motivaciones. Claro, de entrada piensas, caray, pues qué mala persona está Macarena, pues encima de lo que debe hacer, encima lo roba con todo lo que... Pero claro, hay que conocer sus motivaciones y cuando empieza la novela no las conoces. Pero tardas poco en empezar a entender que pasa algo, que hay un porqué. Que en realidad, a todas las personas, aunque no seamos sugar babies o sugar daddies, todas las personas tenemos motivos por los que hacemos lo que hacemos, ¿no? Y que al final el bueno no es tan bueno ni el malo es tan malo. Todos tenemos un qué. Entonces, os invito a que aunque os incomode, que le deis una oportunidad a los personajes. Claro, conocemos los motivos no solo de
de ella, sino también de los sugar daddies. Muchos, incluso no todos son tan, es un poco lo que decías, no todo lo malo, no todos los malos son tan malos, ni todos los buenos son tan buenos. Hay muchos matices, hay muchos grises en todos los personajes, que yo creo que es uno de los puntos fuertes y grandes de la novela, los personajes. Qué bien. Qué gusto saber eso, porque bueno, he puesto mucho esmero en ahí que sea así. Se nota que están curados, que están elaborados, y ya te digo, es que son muy verosímiles. O sea, es un poquito, pues eso, la vida. O sea, nadie es malo todo el rato, nadie es bueno todo el rato, todos tenemos nuestros momentos, todos tenemos nuestros matices, nuestros grises. Como en la vida misma. Tal cual. Porque todos somos así en realidad. O sea, todos le caemos mal a alguien por algo y a todos nos cae mal alguien, pero también adoramos, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese punto? El por qué alguien te agrada tanto o no, por qué alguien te incomoda tanto o no. Entonces, eso es lo que Macarena, en esta novela, se vincula con mucha gente, no todos sugar daddies, con otras personas. Entonces, también es una invitación al lector o a la lectora a que se pregunte cómo se vincula también, ¿no? Sí mismo. Entonces, habrá algunos personajes que generan, o algunas situaciones que generan más incomodidad que otras, y es interesante el por qué prejuicio hay detrás, cuánto de mí hay en esto que tanto me está removiendo, ¿no? Me gusta mucho todo lo psicológico. Sí. Y, bueno, y la novela se nota, Sugar Killer es un thriller, pero tiene mucho componente psicológico. Sí. Has juntado también tus pasiones un poquito, el tema del arte, hay erotismo también. Sí, o sea, exacto. Has juntado todos tus pilares, los tienes en la misma novela. De hecho, dicen que me he inventado un género nuevo, ¿no? ¿Qué nombre le has puesto a ese género nuevo? No le he puesto nombre todavía. Si alguien tiene ideas, son bienvenidas. Pero sí, pretendía ser un thriller. De hecho, yo le prometí un thriller a mi editor. Y cuando le entregué el manuscrito en septiembre pensaba, madre mía, me va a decir que qué he hecho. Porque al final yo lo que quise era como ser yo. Y decir las cosas que yo quería decir, y además le he soltado cada perla, que me he quedado tan a gusto, incluso gente que me ha dicho, me he reído. Sí, ¿no? es que tiene toques de humor. Tiene toques de humor, porque yo soy muy irónica. Entonces tiene un poco de ese humor ácido. Yo también. Cuando hay un personaje que se va de orgasmos, es que no he podido evitar descojonarme. Exacto, entonces yo creo que es un poco como de todos los géneros que yo bebo, al final sale Sugar Killer, porque son como lo que a mí me gusta. Entonces, para los amantes del thriller clásico y puro, de muerte, de asesinatos, pues hay algunos, pero que sepáis que os vais a encontrar muchísimas más cosas. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad también para sentir cositas. Y a ver, tengo que preguntarte, seguro que te lo han preguntado 1000 veces, pero tengo que hacerlo. Macarena, estudiante de Bellas Artes, sí. Mireia, aparte de que las dos empiezan el nombre por M, ¿qué otras similitudes o qué otras cosas tiene Macarena de Mireia? Y sobre todo, ¿qué se ha quedado Mireia de Macarena? Mira, Macarena tiene de mí la forma de mirar, que ese es otro de los feedbacks que me han dado, ¿no? Una devolución, un retorno muy bonito. Como quien haya leído La voz de las musas y se lea verá que hay, aunque son registros totalmente distintos y temáticas súper diferentes, hay una manera de narrar, ¿no?, que aunque sea en tercera persona, pero tú puedes estar allí, tú puedes ver, y todo lo que yo sentiría si yo fuera Macarena, pues Macarena lo siente y tú lo vas a sentir también como lector o lectora. Entonces, hay como mucho, toda mi emocionalidad está en Macarena. Y hay mucho de mí en eso y en la forma de hacer las descripciones, que también a veces para mí son normales, pero me han dicho, es como, hay cosas que son como muy peculiares, que yo no me hubiera parado a describirlas, pero tú sí las señalas o sí las ves y sí las describes, ¿no? Y eso es muy bonito, en realidad, porque es como alguien que aprecia mi manera de mirar y de ver el mundo. Entonces, eso está de mí. ¿Qué me llevo yo de Macarena? Wow, es que estoy fascinada con esta... personajazo. Sí, es increíble. Yo creo que os vais a enamorar de ella porque es que es valiente, tiene una fuerza interior y un impulso y una iniciativa espectacular. Cuando entendáis el motivo por el que hace las cosas, todavía la vais a adorar más. Y no sé, me llevo de ella pues esa dirección, creo que incluso cuando yo he sentido asco por estas situaciones, incluso todavía me pasa, ¿no? Por desgracia hay muchas situaciones que generan asco o rabia.
como mujer que recibo y muchas veces me quedo paralizada y hago esa cosa de correr un tupido velo como si no hubiera pasado, ¿no? Esa tendencia evitativa que muchas veces pues vivimos, iba a decir las mujeres, pero creo que nos puede pasar a cualquier persona. Y Macarena tiene esa cosa de vengativa, que es lo que si yo en ese momento tuviera el temple y la sangre fría de hacerlo, lo que yo haría, ¿no? O sea, yo haría unos cuantos que los hubiera drogado y los hubiera robado como venganza también, como justiciera. Y entonces, bueno, quiero pensar que un poco de eso, de esa frescura, esa vivacidad que tiene, que me la puedo llevar yo también. Oye, antes que mencionabas el tema de las descripciones, describes súper bien el tema de los lujos, esos ambientes de... ¿Tú te mueves por ahí? Mira, he hecho un máster en marcas de sofás, de coches y de ropa, porque para nada, o sea, lo máximo que he hecho es ir al Hotel Regina, que está en Plaza Cataluña en Barcelona, que es muy bonito, muy cálido, pero que ya huele a perfume, ¿no? Y que a veces eso... para escribir me ayuda un poco como a meterme en una situación así más de lujo, pero eso es lo máximo que he hecho, es decir, yo pues tenía que buscar, vale, yo ahora Macarena me la imagino que se viste así, porque tengo entendido como que en los thrillers hay muchas descripciones con marcas y todo como muy concreto, sí, ¿no? Muy detallado. Entonces yo quería hacer lo mismo y pensaba, vale, yo me imagino a Macarena con unas gafas de sol, entonces buscaba gafas de sol y me salía marca Chimichú. Y yo pensaba, ¿y esto qué es? Pero bueno, yo ponía, pues esta marca tiene las gafas que me imagino, vale, pues las selecciono. Entonces así iba yo construyendo también un poco a Macarena, ¿no? Con esas marcas. O ahora está en un sitio y hay un sofá, es que no sé ni pronunciar, Roche Bobois, o no sé, es que, no, con los Teslas, o sea, me lo he pasado muy bien, porque yo disfruto mucho de hacer toda esta investigación, pero para nada es mi mundo, para nada. Una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención es que Sugar Killer es una novela llena de mentiras. Todo el mundo, o casi todo el mundo, miente. Se me ocurre un personaje que no, de los que tienen un poquito de peso, pero todos ocultan cosas, todos tienen un algo detrás que no dicen, una cara B. Pues como la vida misma. Tal cual, ¿no? Como hacemos todos. Aparte, que a veces... entiendo que las redes sociales también potencian mucho la mentira, ¿no? Y que muchas veces también es no desde la mala fe de querer mentir, sino eso le pasa, ¿no? Por ejemplo, a Mimi, uno de los personajes, ¿no? Mejor amiga de Macarena, desde querer ocultar, o a veces desde el ocultas por las posibles consecuencias, es otra forma de mentir y esta chica se mete en un jaleo espectacular. Entonces, bueno, es lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Eso que decíamos, que aunque la persona más buena, pues no es tan buena. Y Macarena se ve obligada a no contar su doble vida y muchas veces es hasta solitario, ¿no? No poder compartirlo. Pero bueno, ella cree que nadie más sabe sobre ella. A mí uno de los personajes que me ha llegado más de la novela, que cae mal de entrada, muy mal, a mí me cayó muy mal, es Carola. Es muy fuerte que me digas esto, porque además es un personaje que vais a descubrir en la segunda parte del libro. Sale ya avanzada la historia. El libro tiene 2 partes y la segunda aparece Carola y es muy curioso, no me lo habían dicho, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, pues que... Es que siempre tiro como a los más marginados, pobres. Bueno, y también qué bien que me digas esto, porque es eso, he intentado poner como mucho énfasis en hacer personajes con muchos matices y colores, entonces que te llegue un personaje que es tan secundario, ¿no? Que no es de los más principales, pues me gusta que me digas eso. Obviamente empatizas o más o menos con los principales, pero hay secundarios que son muy activos. Hay otro que también me ha llegado, que es David. Me lo habían dicho, ¿eh? Me lo han dicho. David remueve mucho a muchas personas. Tiene una historia de vida... Bueno, pues es que es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Que todos traemos nuestra mochila, nuestras historias, que actuamos como actuamos por eso, a veces mejor o peor, también a veces desde este modo de supervivencia, ¿no? A veces vas como con la directa puesta y te piensas que la persona de enfrente está en el bando opuesto y en realidad no, y está en tu mismo equipo, ¿no? Entonces, David es un personaje que pone a Macarena en duda de su propio trabajo, de lo que hace. Entonces... También me parecía muy interesante que hubiera un personaje así que cuestionara a Macarena. Oye, antes has dicho que incluso te movías ahí pues por el Hotel Regina para
para inspirarte, para crear. ¿Y la música cómo es de importante? Porque tienes una playlist de Sugar Killer, ¿no? Exacto, de hecho siempre se me olvida decirlo, pero al final del libro hay un QR con una playlist que yo usé para escribir, para meterme en la historia, porque Macarena performa esta cosa de femme fatal que yo no tengo, que yo no soy, y me ayudaba mucho. Entonces descubrí a Mooney Long, que es una de las primeras canciones que sale, y esta chica tiene un tipo de música que muy erótica, ¿no? que me ayuda muchísimo a meterme. Entonces, durante la novela a veces menciono canciones, pero incluso hay más que simplemente yo he usado como para meterme en tensión. Oye, yo te digo que en tu caso, pero en todos los libros, yo cuando alguien menciona una canción en la historia, lo primero que hago es paro, voy y me la escucho. Qué bien. Porque así me meto también más un poquito dentro del mismo personaje, ¿no? Si alguien se pone una canción para lo que sea, quiero sentir lo que está sintiendo ese Claro, ese y que si personaje. Macarena se está transformando y va a usar esa canción para Claro. erotizarse a sí misma, pues quizá a ti te apetece también entender, ¿no? cómo Que- lo hace. Que le da, ¿Qué que le le atraviesa? proporciona esa canción, ¿no? Sí, supongo que eso me ha venido mucho también de las artes escénicas. Hubo una Claro. temporada que hice teatro y se usa mucho la música para El baile, para imagino que viajar. también te tiene que influir, ¿no? Entonces, es como, creo que es un gran canal de viaje, ¿no? En el que viajamos todos, a todos nos hace sentir muchísimas cosas y nos mueve hacia paisajes desconocidos. Oye, ¿ese personajazo que es Macarena va a tener continuidad? Se la merece. Ojalá, me encantaría. De hecho, yo ya tengo una segunda parte en mi cabeza. ¿Y en papel? Pero... ¿Papel tienes algo? En papel no, porque supongo que se verá qué tal funciona esta novela antes de mover una segunda. Pero creo que podría tener mucho potencial. Yo creo que sí. Y para acabar toda esta serie de preguntas, antes has hablado mucho del tema de que eres muy visual, y es cierto, doy fe yo, que esto el tema vista domino que te cagas, que es una novela que es muy cinematográfica, la estás leyendo y en tu cabeza estás viendo una peli. Señor Netflix, ¿te ha dicho algo? ¿Hay algo de...? Se me está resistiendo, ¿eh? Tengo que pasarle mi contacto, a ver si Señor alguien tiene Netflix, contacto. por favor, que yo sé que nos escucha, haga el favor de llamar a Mireia, por favor. Que me lo han pedido, ¿eh? Han dicho, yo lo veo como una miniserie de 6 capítulos. No tengo propuestas sobre la mesa, pero mi agente literaria me ha dicho que sí, que los que llevan todo el tema de audiovisual, la agencia de audiovisual, sí que han cogido el proyecto para presentarlo, ¿no? Y que le ven muchísimo potencial. Entonces, bueno, eso ya es muchísimo. Pero a veces pasa eso, ¿no? Que a mí me conocéis los de casa. Bueno, ya te he incluido los de casa. Por supuestísimo. Y a los oyentes también. Ya sois como los de casa que me estáis conociendo, pero no soy una autora conocida. Entonces, a veces... Bueno, a veces que un libro funcione mucho, que sea una persona, un autor, pues que vende muchísimo, pues lleva, sí, claro, ¿no? Pues a que te quieran publicar, a que te quieran hacer la película, entonces... Pero bueno, si la historia es buena, mira, yo digo que te tengas la posibilidad que se fijen en el proyecto ya es un gran qué. Mira, estoy flipando solo por eso, así que encantada. Pues mira, antes de acabar nosotros tenemos nuestra particular tortura, que es lo que llamamos el pimpantés, que no es nada más que nada, una batería de preguntitas que puedes justificar o no, que es para despedir un poco el programa, ¿vale? A mí me parece muy divertido. Venga, empezamos. Au pim pam test. Un libro de tu infancia. Harry Potter. Maravilloso. Harry Potter, sin duda. Cómo he llorado con esas novelas. Mira que... Yo recuerdo cuando salió que ya era talludito y yo me lo compré y me lo leí, que entonces veía, me lo leí en papel. Maravilloso. ¿Un libro que te haya marcado de cualquier época? El tiempo entre costuras. María Dueñas. De María Dueñas. Sí, creo que es uno de los libros que más me ha gustado. Su protagonista también es, salvando distancias obviamente, ¿no? Pero creo que es como Macarena, un personaje al que amas, y creo que eso es una súper inspiración. Sí. ¿Tienes algún autor favorito? Leo mucho autora. Tengo muchas autoras. Sí, soy de leer mucho a mujeres. O termino leyendo siempre a mujeres. Te diría Beta Coqueta, Elizabeth Benavent. Es una autora que además como que la llevo tiempo leyendo y disfruto mucho también de su evolución como escritora, ¿no? También de la madurez de ella a la hora de escribir las historias románticas. Creo que está muy bien, sí.
¿Qué género te gusta más leer? Bueno, por deducciones, ¿no? La romántica, la juvenil me gusta muchísimo. Disfruto mucho también de novela histórica, todo lo que tiene que ver con los años 20, 30, 40. Tengo ahí algo, no sé qué es, pero me encanta. Por eso El tiempo entre costuras me gustó tanto. Y también thriller, entonces entre esto como de ficción, y después leo mucho no ficción también, temas de sexualidad, de psicología. Entonces yo creo que por eso todos estos géneros de los que bebo, pues de repente Sugar Killer. Bueno, de hecho, Sugar Killer tiene tintes de romántica también. Sí, aunque... Dentro de ese género que te has inventado. Tampoco hay romanticismo como tal, pero sí hay más erotismo, yo creo. Sí, hay puntitos que a mí me ha dado la sensación de que... Mira, yo tampoco soy muy lector de romántica, pero por el trabajo militar, por aquí en Ripollet tenemos una autora que está Mara Menin, que escribe romántica y escribe mucho. Entonces, claro, aunque solo sea ella y algún par más de aquí del pueblo, me las voy leyendo. Y el final sí que le nota algún matiz de romántica. La intimidad, que hablo mucho de ella. Puede que sea algo así. ¿Cuántos libros tienes ahora mismo en la mesita de noche? Solo uno. Soy lectora de un libro. Si alguna vez he leído dos, uno es de no ficción y el otro es de ficción. No acumulas el de ahora, el de después y el de más adelante, estos los tienes en la estantería. Los tengo en la estantería aparte, pero si no también me agobia. Y además que yo ya estoy escribiendo otra cosa. Entonces tú imagínate, entre lo que yo tengo en la cabeza y lo que estoy leyendo, si tuviera que tener más libros, me haría un lío. ¿Un thriller lo que estás escribiendo también o nada que ver? ¿No? Literatura juvenil. Ah, qué chulo. Sí. Para adolescentes y jóvenes. Oye, tiene que ser difícil escribir para jóvenes también, ¿no? Un reto, pero como pensamos a veces que es solo para ellos, pero como adultos se puede aprender mucho de la literatura juvenil. Es muy fresca, entra muy bien. A mí los libros que más me han enganchado han sido los libros juveniles muchas veces. Y como tengo muchas ganas también de hablar de esto, de relaciones, de sexualidades, me parece... Ah, tú lo vives de cerca también, ¿no? Sí, me parece... Estoy intentando escribir un libro que creo que puede serles útil. Ah, pues qué bonito. Pero en ficción. Oye, si un libro no te gusta, ¿lo acabas o lo dejas? Es muy difícil que no me guste un libro, entonces me ha pasado muy pocas veces, pero algunos los he dejado. Sí, hay veces que pienso como... Me pasa sobre todo si no conecto con el personaje principal o con alguno de los personajes principales, porque yo creo que hay un punto en el que toda novela te puede incomodar por alguna cosa o que la trama en algún momento se pone un poco más tranquila y te cuesta más, pero si el personaje te ha captado... Creo que es importante darle una oportunidad, porque en la vida también pasa eso. Hay muchos momentos incómodos que muchas veces paliamos con Netflix o con Instagram o con muchísimos estímulos que tenemos, pero creo que hay algo interesante en atravesar también, atravesar esos momentos, ¿no? Y vivirlos. Sí. Si has visto la peli, lees el libro. Al revés, absolutamente. Primero leo el libro, o sea, si veo que sacan una peli, primero voy a buscar el libro para leerlo. Creo que hay una cantidad de matices y de detalles que en las películas nunca se pueden poner. No sé si has hecho alguno, pero para hablar de tu libro, ¿mejor un club de lectura o una presentación? Mira, voy a hacer un club de lectura, mi primer club de lectura, de aquí muy poquito. Ah, pues hazte promo. Sí, el próximo jueves 14 en la cafetería Zoom Zoom, que está en Sant Cugat, que es de donde yo soy. Vamos a hacer un club de lectura para comentar Sugar Killer. Oye, súper rápido, ¿no? 2 meses y poquito que lleva el libro y a un club de lectura. Voy mucho a esa cafetería, tengo muchas ganas también de que la conozcáis y me parecía como una sinergia bonita de crear, de juntarnos, ¿no? de hacer cafetería y este libro. Creo que puede ser un win-win muy bonito. Y va a ser la primera vez que lo hago, pero es que me pasa tanto de gente diciéndome, ¡ah, que Macarena! Y digo, espérate, un momento, vamos a hablar, un día vamos a quedar para hablar solo de Macarena, de lo tremenda que es, ¿no? Entonces, sí, y después he tenido la suerte de poder hacer 2 presentaciones con Frances Miralles y claro, es que ahora se ha convertido en un gran amigo y la verdad que han sido preciosas. O sea que ojalá mucho de las 2 y larga vida a Sugar Killer. Por supuesto. Oye, ¿has fingido alguna vez haberte leído algún libro pues para hacerte interesante, para quedar bien? ¿Qué va? No puedo. Me salen subtítulos en la cara, es que se me notaría enseguida. No, en todo caso, pues simplemente asiento y ya está. Sí, no digo, no me lo he leído si realmente no, porque además a mí tampoco me gustaría que me lo hicieran. Cierto. No sé si te ha pasado alguna vez, supongamos que sí. Si un periodista te hace o te hiciera una mala crítica y te lo encuentras, lo saludarías, te harías la longuis, pones un pie a ver si se cae de morros. No, yo creo que si tuviera tiempo le invitaría a un café y le diría, venga, desarrolla la crítica, vamos a hablar sobre ella, por intentar aprender un poquito más, ¿no?
Pero bueno, también iría te voy a ser muy honesta, con una punzadita en el corazón, porque al final puedes tener muchísimas críticas buenas, pero te llega una mala, solo una, y te remueve entera, ¿no? Entonces, bueno, es un buen ejercicio para separarme un poco del libro. Yo no soy el libro que he escrito, simplemente es algo que yo he hecho y no es una crítica personal, pero bueno, del dicho al hecho hay un trecho, claro, ¿no? Aparte, es un poquito a veces lo malo que tenemos las personas, ¿no? Que te dan, lo que dices tú, te dan 20.000 feedbacks buenos, te dan uno malo y pesa más ese uno malo que todos los otros buenos. Sí, es como si invalidara a todos los otros, entonces... Y al final dices, vale, pues un periodista, pero es que al final a quien le tiene que gustar no es al periodista, que le tiene que gustar es a las personas que lo vamos a leer. Un periodista puedes opinar y opinarás muy bien. Y en realidad dicen que lo guay es que te guste o no, que hablen de tu libro es lo bueno, así que... Claro, dicen, al final lo que dicen, ¿no? Que lo importante es que se hable de ti aunque sea mal, ¿no? Sí. Si solo pudieras salvar un libro de tu biblioteca, ¿cuál elegirías? Uf, qué pregunta tan difícil. Te diría... Sí, yo creo que me llevaría el tiempo entre costuras. Me lo imaginaba. ¿Tienes mal rollo con algún escritor? No hace falta decirlo. No. La verdad que sí que es cierto que yo pensaba que igual que en el mundo del arte hay gente muy soberbia y tal, pensaba, pues en el mundo de la escritura también. Y seguro que los hay, ¿eh? Pero he tenido la gran suerte de dar con gente muy bonita y que además pasa un poco eso de Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Entonces, como que toda la gente que estoy conociendo tiene un corazón precioso, gente humilde, que son escritores, pero que hacen escritura y que simplemente pues que disfrutan de las letras como yo. Entonces, de momento he tenido buena suerte. Si pudieras escoger a un escritor de cualquier época para hacer un libro a 4 manos, ¿con quién te gustaría, o escritora, con quién te gustaría hacerlo? Jane Austen. Es que ya te he dicho que las escritoras y yo, pero es que Jane Austen tiene esa cosa de que a pesar de ser libros de hace muchos años, habla de temas que a día de hoy nos siguen removiendo, ¿no? Entonces pienso como, ojalá su elegancia, toda esa riqueza de vocabulario que ella tenía y junto con mi frescura, porque siento que también es lo que podría aportar, esa frescura actual, y creo que podríamos hacer temas, y libros chulísimos. Y para acabar el pim pam, es esta la peor entrevista que te han hecho nunca, y sé que últimamente has hecho varias. He hecho muchas, pero te diría que es de las mejores, porque pasa mucho esa cosa de pues como en las redes sociales, ¿no? Todo rápido, los clickbaits, tal cual. Y he hecho entrevistas de 12 minutos, ¿no? De tener que trasladarte hasta un sitio para 12 minutos de entrevista. Y que me hayas regalado todo este tiempo, ha sido como un gustazo hablar en calma, así que al revés, muchísimas gracias. Yo te digo que creo que al revés, que el gustazo ha sido nuestro, que nos hayas regalado todo este tiempo. Pues acabar el Pim Pam Test es eso ya un poquito, ya por mucho tiempo que tenga, también tenemos nuestro tiempo limitado. A vosotros y recordaros, si os apetece un buen thriller, si el tema este de los sugar daddies, todas estas cosas os llaman la atención, o si sencillamente queréis evadiros un poquito, desconectaros de vuestros problemas, os lo vais a pasar bien. Sugar Killer es un librazo. Y Mireia, solo me queda darte las gracias, decirte que es un gustazo tenerte aquí, un gustazo leerte y un gustazo compartir contigo este tiempo de libros. El placer es mutuo. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, ¿ha estado o no ha estado bien el programa de hoy? ¿A que sí? Como siempre, ya sabéis que Alfred López nos ha deleitado con su amplio conocimiento sobre datos sorprendentes y curiosos, y la entrevista con Mireia, pues ¿qué queréis que os diga? Es que ha sido una verdadera delicia. Pues llegado a este punto, dejadme que os cuente una cosa sobre la entrevista y sobre Mireia, que os va a hacer valorarla mucho más como persona y quererla todavía más. Lo que no sabéis, y quiero y debo poner en valor porque es de justicia que se sepa, es que esta entrevista que tan chula nos ha quedado la tuvimos que repetir íntegra, los 55 minutos completos. ¿Cómo lo oís? Ya sabéis, y si no os lo digo yo, que algunas de las entrevistas pues se graban con anterioridad para podernos adaptar pues a los horarios de nuestros invitados y a su disponibilidad. Y la entrevista de Mireia fue tal así, la grabamos el martes de esta semana.
y resulta que, por la torpeza de un servidor, podía inventar 1000 excusas y decir que falló tal o que falló cual. No, el que falló fui yo, pues de la entrevista primera únicamente se grabaron los primeros 26 segundos. Sin embargo, nosotros seguimos charlando tal cual durante casi una hora. Imaginaros mi cara cuando me di cuenta que toda esa charla no se había grabado. Y además fue una pena, porque si la que habéis escuchado quedó bien, yo creo que la primera quedó todavía mejor. Podríamos haber emitido el programa tal cual y guardarnos todo esto pues como una anécdota, una curiosidad interna, pero creo que la bondad, la generosidad y la simpatía de Mireia merecen ser reconocidos, porque lo único que me dijo Mireia cuando nos dimos cuenta de que no se había grabado es: dame un minuto que aparco bien el coche y la repetimos. Así que desde aquí, permitidme agradecérselo con mis palabras y con estos aplausos que, aunque son en lata, reflejan lo que verdaderamente Mireia se merece. Y ahora sí, solo me queda recordaros que volveremos el próximo viernes con más Temps de Llibres, Tiempo de Libros, y recordad, sed felices, leed y nos reencontramos en el próximo programa. ¡Hasta luego!